Bienvenidos a un nuevo vídeo, miércoles 16 de abril del 2025. Vamos a hacer un análisis resumen de Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que nos tiene Bitcoin preparado para el día de hoy. En primer lugar, si analizamos el calendario macro del día de hoy, fijaros cómo en apenas 10 minutos vamos a tener ese dato del IPC en la zona euro. En la preapertura, una hora antes de esa apertura en Wall Street, vamos a tener las ventas minoristas por parte de Estados Unidos. Y 15 minutos después de esa apertura en Wall Street, vamos a tener la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central canadiense. Y ya para finalizar la tarde, como no podía ser de otra manera, a partir de las 7:15, las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed. Así que hoy va a ser un día cargadito. Ha sido una mañana con algo de volatilidad. Quizá no mucho, pero sí que hemos visto algo de volatilidad. Ha sido una mañana complicada. Vamos a tener todavía más datos que van a estar complicando aún más en la mañana, aún más si cabe. Y esta tarde también vamos a tener algo de volatilidad ocasionada por esas ventas minoristas y por esa decisión de tipos de interés. Sobre todo mucho cuidado si estáis operando canadiense. Y esa comparecencia de nuestro amigo Jerome Powell, por supuesto, también nos podría estar llevando a tener mucha volatilidad o tener algo de volatilidad si se pudiera estar leyendo entre líneas, bueno, cuál puede ser su siguiente decisión con esa política de esos tipos de interés, si vamos a estar viendo algo más de estabilidad por parte de esos tipos de interés, que todo hace apuntar a que se van a mantener tal cual. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro queridísimo amigo Jerome Powell a partir de las 7:15 hora europea. Una vez habiendo visto esto, vamos a pasar como siempre a analizar lo que tenemos aquí en el Fear and Greed Index. Fijaros que en el día de hoy estaríamos ante un nivel 29. Seguimos ante un nivel de miedo. El panorama, pues bueno, no habría cambiado mucho con respecto al día anterior. Seguimos estando con algo de miedo. Sí es cierto que si lo comparamos con el Fear and Greed Index del mercado tradicional, no estaríamos tan pesimistas, no habría un miedo tan extremo como hemos tenido o como tenemos en el Fear and Greed Index del mercado tradicional. Así que por parte de esos índices de miedo y codicia del mercado tradicional y del mercado criptográfico, eso es lo que tenemos. Si pasamos también a ver esos ETF al contado de Bitcoin, cómo han ido esas actuaciones por parte de los ETF al contado, podríamos ver que en el día de ayer, ese 10, a ver, que lo pongamos ahí, disculpad, ese 15 de abril, habríamos tenido un total de 802 Bitcoins en compra. Habríamos visto como el ETF de BlackRock habría estado comprando, añadiendo 454 Bitcoin. El de ARKB Invest habríamos tenido 159, el de BITB habríamos tenido 131 y después habríamos tenido 58 Bitcoin en total. Ha sido un día en el cual han entrado algo de liquidez al mercado por aquí. Bastante interesante recalcar estos 802 Bitcoins que hemos visto en el día de hoy. Luego, si nos vamos también ya a lo más importante, que es, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el precio de Bitcoin. Es a permitir, cambio por aquí. Pues si nos vamos al precio de Bitcoin, fijaros cómo lo tenemos ahí en los 83.467 dólares, como más o menos sigue en torno a los niveles que lo teníamos en el día de ayer. Y me vais a permitir que empezamos haciendo esa revisión en gráfico diario. En gráfico diario la estructura pues no ha cambiado prácticamente nada con respecto a la del día anterior y el anterior. Seguimos teniendo a Bitcoin aguantando en esa zona del POC de los 83.700 dólares. Todavía podríamos ver algo más de continuación a partir de este punto. Está aguantando bien en la zona del POC, así que en gráfico diario sí que estamos teniendo un buen panorama por aquí. Hemos visto cómo finalmente nos dejó ese nuevo mínimo, cómo nos dejó ese nuevo mínimo extendiendo aún más una pauta divergente por aquí, y a partir de ahí hemos visto cómo hemos podido reingresar a esa zona de los 80.000, 88.000 dólares con esos puntos clave. Fijaros cómo esa zona de los 80.000 dólares anteriormente nos estaba actuando ahí como un soporte
y como también lo hizo como una resistencia en estos últimos días, que lo habríamos visto, y la zona de los $88.000. Fijaros aquí en gráfico de 4 horas como todavía podríamos estar teniendo algo más de desarrollo. De momento estamos viendo cómo hemos ido a buscar ese POC, cómo hemos ido a consolidar por encima de ese POC, cosa que es bastante positiva. Y si nos vamos ya a gráfico horario, me vais a permitir que quite, bueno, nos vamos a dejar para que tengáis en cuenta que estos son los niveles importantes. Si nos vamos a gráfico horario podemos ver cómo está generando una estructura que estábamos hablando en 4 horas, pero aquí lo podemos ver mejor, apoyando en esa zona del POC, teniendo un nivel de soporte pues bastante claro. Nos habría dejado ya por aquí ese nivel de agotamiento total o ese nivel de sobreventa en gráfico de 1 hora. Todavía podríamos ver algo más, algún nuevo mínimo, ¿por qué no? Que nos deje ahí sí algún tipo de pauta divergente, pero por el momento estamos viendo como en gráfico horario habríamos llegado a esos niveles de sobreventa. ¿Se podría ir a buscar un punto de compra a partir de aquí? Oye, pues quizá no sería tan mala idea. Habría que ver algún tipo de consolidación que podríamos estar teniendo por aquí. Fijaros cómo estos mínimos habrían venido con un poquito de agotamiento, con algo de divergencia. Sí que podríamos estar planteando un largo a partir de aquí, pero mucho cuidado con las operativas de largos, porque sabemos que los largos no eran aquí, los largos eran en la parte inferior. Entonces habría que ver algún tipo de desarrollo aún mayor para poder establecer esto como una zona de largos. Quizá la cosa más interesante sería pues ver aquí en gráfico de 15 minutos algún tipo de divergencia un poco más al uso. Cuando digo más al uso me refiero, ya os he dicho que idealmente tienen que estar por encima del nivel de sobreventa. Entonces pues ver algún tipo de consolidación aún mayor, ver algún tipo de mínimo que nos pueda incluso ir a solapar con estos niveles de aquí. Fijaros como aquí también tenemos un nodo bastante relevante que pueda ir a buscar estos niveles y a partir de ahí, o cerca de esos niveles, y a partir de ahí confirmar algo más la estructura para poder trabajar con un largo. Ahora mismo no sería zona de largos, no sería zona de cortos. La zona de cortos pues lógicamente estaba en la parte superior, pero quizá dentro de los próximos minutos, las próximas horas, sí que podamos estar teniendo alguna consolidación como hemos puesto antes, y a partir de aquí pues sí, zona de largos, y a partir de aquí zona de largos y a partir de aquí zona de cortos. Pero para eso tenemos que ver algo más todavía. Así que eso es lo que hay ahora mismo con Bitcoin. Ahora mismo está en un punto bastante clave. Hay algo de indecisión en general en el mercado, pero se está comportando bastante bien en temporalidades superiores. Recordar que la tendencia sigue siendo bajista en gráfico de 4 horas. Recordar que la tendencia sigue siendo bajista en gráfico diario, pero todavía podríamos estar viendo algo más. Estamos viendo ahí ya sí, vamos a dejarlo aquí en gráfico horario, cómo hemos alcanzado ese POC y cómo nos está mostrando algo de fortaleza, y todavía podríamos estar viendo nuevos máximos. Pero a pesar de que todavía podríamos estar viendo nuevos máximos, el objetivo real es la parte superior de los $88.000, sabemos que estamos en una estructura por aquí que quizá pues tengamos algo más de consolidación en este punto antes de ir a buscar la parte superior, porque la idea es ir a buscar algo más de desarrollo por la parte superior y ver en gráfico de 4 horas pues a lo mejor algún ataque a la zona de resistencia, y pudiera estar siendo esto bastante interesante. Pero por el momento cuidado, que en gráfico de 4 horas seguiríamos siendo bajistas, repito, seguiríamos siendo bajistas. Así que sin nada más que añadir, yo me despido por aquí. Muchísimas gracias por haber estado viendo este vídeo. Ya sabéis, como siempre, estamos haciendo stream de lunes a viernes en el canal de CryptoSami. Me vais a permitir, os voy a poner, ahí está, el panorama del día de hoy. Fijaros, OEM recuperando un 29,1%. De hecho, nos vamos a apuntar para ver la hora. Ahí está. Pero bueno, como iba diciendo, directo todos los días de lunes a viernes. Sois bienvenidos, cuando queráis podéis pasaros por ahí. Muchísimas gracias a todos por haber estado viendo el vídeo. Nos vemos mañana con un nuevo resumen, con un nuevo análisis. Chao, 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 familia.